Paja y administración, decía Roca, en la generación del 80. Ya dijimos que Nicolás Avellaneda había llegado a Montecaseros, a la localidad de Montecaseros, a inaugurar el trecho del ferrocarril del este argentino. Después la situación se complejizó desde el punto de vista económico y financiero. Sobre Argentina, Uruguay, pero sobre todo Uruguay entró hacia 1879 en una crisis bastante marcada financieramente, y esto hizo que el aspecto financiero, la necesidad de improvisar mecanismos de financiamiento se retrajeran en cierta forma. Lo interesante de todo es que no quedó allí en Montecasero el ferrocarril, sino que avanzó hasta Paso de los Libres, lo que se llamó de Restauración, avanzó hasta Mercedes, Cursucuatiá, Mercedes, pero con enormes problemas de logística, pero también con enormes problemas entre el Estado Nacional y las empresas que tenían que llevar adelante los ferrocarriles. ¿Cuáles eran los problemas? Era la garantía. El pago de la garantía era necesario porque ya había sido firmado con las empresas que se le iba a pagar el 7% por milla, sobre milla construida. El tema es que el Estado Nacional muchas veces incumplió con ese pago de garantía, pero también las empresas inglesas incumplieron primero cómo iban a llevar adelante los tramos, porque por ejemplo hacia 1888 fue, y esto es necesario recalcarlo, el Estado argentino se puso, yo diría, en su rol de contralor en ese sentido, y obligó a la empresa que ya era el ferrocarril no argentino del este, sino el ferrocarril argentino del nordeste, que había asumido a aquella vieja empresa, a llevar adelante tramos de construcción ferroviaria que no estaban llevándose a cabo. Fíjense, una de esas características es por qué el tren tarda tanto en llegar a la provincia de Misiones, que llega en 1912. Es decir, como desde 1875, que llega a Montecaseros, y a Posadas hay 400 kilómetros, 400 kilómetros, tarda entre 1875 y 1912. Es decir, ¿por qué se tarda tanto? Y porque, lamentablemente, y para la construcción del tendido ferroviario, las empresas se negaban a hacer más trazado ferroviario porque el Estado le negaba la garantía que debía pagarse. Eso es muy discutible. Por ejemplo, Mario Justo López, yo entiendo que es una de las personas que más sabe de ferrocarriles, y he leído varios trabajos sobre él, Waddell también, Regalsky es otro que lo podemos consultar, pero es interesante ver que el ferrocarril del nordeste argentino, en toda su extensión, en todos sus años, solamente en 3 años dio ganancias. Y dio ganancias especialmente porque transportaba los materiales que iban a hacer para la construcción del ferrocarril del lado brasileño. Y también dio ganancias porque transportaba materiales que iban a servir para la construcción de los demás ferrocarriles. Si vamos al punto de que si estuvieron, yo diría, hubo una correlación o hubo un entendimiento entre todas las empresas ferroviarias que estaban en Argentina construyendo rieles hacia fines del siglo XIX, yo diría que no hubo un entendimiento. ¿Por qué? Mi conclusión es que no hubo un entendimiento por la simple razón de que ni siquiera la trocha era igual. O sea, la trocha del ferrocarril del nordeste argentino era totalmente diferente a la trocha del ferrocarril que iba de Buenos Aires a Rosario, o la trocha que iba a Tucumán, o la trocha que iba a Mendoza. Es decir, porque se llevó, el auge ferroviario fue tan intenso que se llevó hasta el razonamiento mismo, y se obligó a pagarse sumas siderales de dinero sin un seguro, porque vuelvo a repetir el concepto de situación marginal. Si lo vemos desde el punto de vista económico, el ferrocarril argentino del este y el nordeste después es un ferrocarril absolutamente caro. Yo no estoy seguro si hubiera sido un buen negocio para una persona, para un negociante que tenía solamente su dinero puesto. Pero como había otras alternativas,
y en el caso del video anterior se lo dije, es decir, acá está el Estado presente, y el Estado presente dice, aunque cueste el 8, el 9% o el 20%, como le cobraron a los hermanos brasileños para las garantías, la construcción del tramo se iba a llevar adelante igual, porque hay que entender algo, y esto quiero que quede grabado para todos los que están escuchando este simple síntesis de lo que podemos decir. Los estados, cuando construyen ferrocarriles, no lo hacen simplemente por un criterio económico, lo hacen por un criterio de soberanía. Y en el caso, como dije también anteriormente, el ferrocarril argentino del este y después el del nordeste argentino, es un caso de soberanía nacional pura. Nada más que en este caso, no se llevó por la soberanía, no se ejerció por las armas, se ejerció por las vías. De tal manera que si hubiéramos tenido un conflicto con los hermanos brasileños en ese periodo, hubiera sido mucho más fácil llevar tropas mucho más rápidamente a la zona de conflicto con el Brasil. Eso es lo que pasó. Cuando un país es serio, cuando un país es correlativo, su correlato se transforma en realidad, su pensamiento se transforma en acción, lo hace pensando no solamente en un criterio económico, sino en un criterio de Estado. Y para Argentina y para la provincia de Corrientes, que donó mucho de su territorio, porque también apoyó la provincia de Corrientes la llegada de los tramos ferroviarios con su propio esfuerzo, con su propio territorio, yo creo que fue una cuestión de Estado. Tanto Corrientes, Entre Ríos y la Argentina, y también yo diría los hermanos brasileños y uruguayos, construyeron un ideal de transporte que los hizo mejorar la situación, aunque no con la velocidad con que la gente cree. La mayoría de la gente cree que los ferrocarriles fueron un nudo de progreso inmediato, cuando no fue así. Se trasladó durante mucho tiempo, sí. Dio lugar a mucho trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, sí, es verdad. Pero no fue una obra de un momento para otro, sino fue una obra de muchos años de elaboración y de muchos idas y vueltas. Sobre todo cuando el Estado argentino ejerció realmente su potestad de contralor y con la capacidad de expropiación de una empresa, comenzó a lograr sus objetivos. Entonces, no nos olvidemos, eso lo recomiendo a Fernando Ortega, recomiendo también un libro, Los inicios del sistema ferroviario en la Telepro-Frontera, y también hay un libro de la escritora de Chavarría, Joana Elizabeth Barrios, El trencito económico, para que ustedes vean que no solamente estaba en la nación, no solamente la nación argentina traía los trenes para Corrientes, sino que ya había también un trencito nuestro, que es el que está en Santa Ana de los Guácaras, que cubría una parte de ese traslado, aunque muy lentamente también, pero teníamos tren, teníamos empresarios, teníamos gente que apostaba por mejorar el transporte en Corrientes. Y el Estado Nacional, que hacia fines del siglo XIX se convirtió en lo que realmente todos esperábamos que fuera, un Estado fuerte y soberano, y construyó uno de los países más ricos del mundo hacia principios del siglo XX, con los rieles, con la problemática de los rieles y con todo incluido. Llegamos a ser uno de los países más ricos del mundo y con mayor extensión férrea de todo el globo.